A ver, pensadlo un momento. La fiebre es, sin lugar a dudas, la señal de alarma más universal que tiene nuestro cuerpo. Es el motivo de consulta médica más frecuente en todo el mundo y aún así sigue rodeada de una inmensa cantidad de mitos. Hoy, en este análisis visual, nuestro objetivo es desmitificar toda esa complejidad fisiológica que hay detrás. Vamos a separar de una vez la ficción de la realidad clínica, entendiendo qué ocurre exactamente en el organismo cuando la temperatura se dispara y por qué, médicamente hablando, no siempre es el gran enemigo que todos creemos que es. Es un verdadero placer dar la bienvenida a la comunidad académica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí. Fijaos, nuestra intención hoy es abordar la semiología de la fiebre de una forma totalmente práctica y clara. Y para ello hemos dejado atrás los típicos diagramas aburridos de los libros de texto, ¿vale? En su lugar hemos preparado unos esquemas supermodernos y visuales, utilizando los colores de vuestra universidad, para que toda esta información médica sea directamente aplicable a la práctica clínica real. Bueno, la hoja de ruta para nuestra investigación de hoy es muy sencilla. Vamos a pasar por 5 puntos clave. Primero, ¿qué es la fiebre? Segundo, ¿cómo funciona el termostato corporal? Tercero, la gran diferencia entre fiebre e hipertermia. Cuarto, semiología y medición. Y por último, el reto de la fiebre de origen desconocido. Vamos a ello. Sección 1. ¿Qué es la fiebre? Un mecanismo de defensa evolutivo. Para entender esto de verdad, es vital cambiar el chip y dejar de ver la fiebre simplemente como una enfermedad. Clínicamente hablamos de fiebre cuando la temperatura central supera los 37,5 grados centígrados, medidos en la cavidad oral. Pero ojo, la clave de todo este proceso está en la segunda parte de la definición, la reprogramación del hipotálamo. No es un calentamiento al azar o porque el cuerpo funcione mal, es un aumento controladísimo por el centro de mando del cerebro. El hipotálamo decide, de forma totalmente consciente por así decirlo, que el cuerpo necesita estar más caliente. Y si lo miramos desde el punto de vista evolutivo, es alucinante. La fiebre no es algo exclusivo de los seres humanos. ¿Qué va? Es un mecanismo de supervivencia altísimamente conservado que lleva con nosotros más de 600 millones de años. Peces, reptiles, insectos, prácticamente todos los vertebrados presentan alguna forma de respuesta febril ante una infección. A ver, si la naturaleza ha conservado este mecanismo durante cientos de millones de años, gastando además una cantidad de energía metabólica tremenda, es porque nos proporciona una ventaja innegable para luchar contra los patógenos. Pasamos a la sección 2, el termostato del cuerpo. Vamos a desglosar esa cascada fisiológica. Entender cómo el sistema inmunitario manipula nuestro termostato interno es fascinante y, la verdad, fundamental en la clínica. Imagina por un momento el sistema de calefacción de un edificio inteligente. Todo empieza en el paso 1, cuando unos intrusios conocidos como pirógenos exógenos, básicamente bacterias o virus, entran al organismo. En el paso 2, nuestro sistema inmunitario detecta la invasión y hace sonar las alarmas liberando citocinas, que son como los mensajeros químicos. El paso 3 es el momento crítico. Estas citocinas viajan hasta el cerebro y hacen que el endotelio del hipotálamo produzca prostaglandina E2 o PG2. Y finalmente, en el paso 4, esta prostaglandina actúa literalmente como la mano que gira la rueda del termostato hacia arriba. El punto normal ya no es 37 grados. De repente, el cerebro exige que el cuerpo se ponga a 39. Y esto explica perfectamente lo que vemos todos los días con los pacientes. Seguro que lo habéis presenciado. Alguien con un pico de fiebre que tiembla violentamente y se queja de un frío insoportable. ¿Por qué pasa esto si su temperatura está subiendo? Pues porque el termostato del cerebro pide 39 grados, pero el cuerpo todavía está a 37. El cerebro siente que el cuerpo está hipotérmico para sus nuevos estándares, así que ordena generar calor a lo bestia, mediante contracciones musculares involuntarias, los famosos escalofríos, y manda conservar ese calor cerrando los vasos sanguíneos de la piel mediante vasoconstricción. Por eso la piel se ve pálido y está helada al tacto cuando la fiebre empieza a subir. Sección 3. Fiebre frente a hipertermia, una distinción clínica totalmente crítica. Cuidado aquí porque confundir la fiebre con la hipertermia es un error conceptual súper peligroso. Fisiológicamente son como la noche y el día. En la fiebre, el hipotálamo ha subido su punto de ajuste a propósito, ¿de acuerdo? El cuerpo tiene el control total. Podemos sudar si hace falta, y si damos un antipirético, bloqueamos las prostaglandinas y el termostato vuelve a la normalidad. Por otro lado, en la hipertermia, como pasa en un golpe de calor brutal, el termostato del cerebro está perfectamente normal a 37 grados, pero los mecanismos periféricos para enfriar el cuerpo han fallado estrepitosamente por un calor externo excesivo o ejercicio extremo. Es una verdadera emergencia médica. Y lo más crucial de todo, los típicos medicamentos antipiréticos no sirven para absolutamente nada aquí, porque no hay un exceso de prostaglandinas que bloquear. La única solución es enfriar al paciente físicamente y rápido. Vamos con la sección 4. Semiología y medición, aprendiendo a leer las señales clínicas. Adentrémonos un poco en el arte de la semiología. Porque, por mucha tecnología avanzada que tengamos, si medimos mal desde el principio, el diagnóstico va a ser erróneo. En la práctica clínica, medir la temperatura tiene reglas estrictas.
La cavidad oral es el método estándar y el más fiable para un adulto promedio. Si usamos la vía rectal, recordad que la lectura siempre va a ser unos 0,3 grados más alta. Sin embargo, un dato vital que debéis tener claro es que la medición en la axila es notoriamente menos sensible y suele ser bastante poco fiable para ver variaciones reales. Además, hay una advertencia inmensa con las poblaciones vulnerables, especialmente los ancianos. Como su sistema inmunitario sufre un deterioro natural y producen menos citocinas, un paciente mayor puede tener una infección severa y potencialmente mortal sin registrar ni una décima de fiebre o incluso presentar hipotermia. Tenedlo siempre presente. Físicamente, el ciclo de la fiebre tiene unas fases súper marcadas que podemos leer en el paciente casi como un libro abierto. La fase ascendente es la que comentábamos antes. El cuerpo lucha por llegar a esa nueva temperatura alta, generando escalofríos y una sensación de frío profunda. Pero luego llega la fase de defervescencia, que es cuando la infección empieza a ceder o el medicamento por fin hace efecto. El termostato del cerebro baja de golpe a su nivel normal. Ahora resulta que el cuerpo está a 39 grados, pero el cerebro solo quiere 37. ¿El resultado? El paciente siente un calor agobiante, los vasos sanguíneos se dilatan poniendo la piel roja y empieza una sudoración tremenda para quitarse de encima todo ese calor acumulado. Si graficamos la fiebre a lo largo del tiempo, aparecen unos patrones que son verdaderas firmas clínicas, y reconocer estas trayectorias nos da unas pistas invaluables. Por ejemplo, una fiebre continua, que apenas varía a lo largo del día, nos puede sugerir una neumonía neumocócica. Un patrón remitente, que sube y baja pero nunca llega a tocar la normalidad, es súper común en muchísimas infecciones virales. Luego está la fiebre intermitente, que baja a niveles normales todos los días antes de volver a dispararse. Esto nos debe hacer pensar en abscesos. Y un patrón recurrente, con días enteros sin fiebre seguidos de nuevos picos, es una bandera roja enorme para investigar enfermedades como el paludismo. Llegamos a la sección 5, fiebre de origen desconocido, investigando los grandes misterios médicos. Hay veces que por más que sigamos todas las pistas semiológicas al pie de la letra, el diagnóstico se nos escapa por completo. Ahí es cuando entramos en territorio de detectives. Pero ojo, no cualquier fiebre prolongada es una fiebre de origen desconocido, o FOD. Para llamarla así, médicamente, tiene que cumplir unos criterios súper estrictos basados en el tiempo, definidos hace ya décadas. Primero, tiene que haber picos de temperatura por encima de 38,3 grados en múltiples ocasiones. Segundo, debe durar al menos 3 semanas. Y tercero, y esto es lo que más desespera a cualquier equipo médico, tiene que seguir sin diagnóstico después de una semana entera de pruebas exhaustivas, ya sea en el hospital o en consulta. Es un verdadero rompecabezas. Cuando nos enfrentamos a una FOD, las estadísticas son nuestra mejor brújula. En pacientes adultos, la causa más habitual sigue siendo una infección oculta. Más o menos el 35% de los casos. A menudo hablamos de tuberculosis extrapulmonar o abscesos escondidos. Le pisan los talones los tumores, como los linfomas, representando un 25%. Luego tenemos las enfermedades autoinmunes y del colágeno, con un 15%. Y bueno, hay que asumir una dura realidad clínica. En aproximadamente 1 de cada 4 pacientes, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día, el origen específico nunca llega a diagnosticarse. Aunque, por suerte, muchos de estos casos acaban resolviéndose solos con el tiempo. Para terminar, creo que merece la pena darle una vuelta a esta gran paradoja clínica. Sabemos de sobra que subir la temperatura corporal mejora la función de nuestras células inmunitarias y le hace la vida imposible a las bacterias. Es un escudo protector perfeccionado durante más de 600 millones de años. Así que, la próxima vez que veáis un termómetro marcando más de 38 grados, preguntaos lo siguiente. Al correr a dar un antipirético simplemente para borrar ese número de la pantalla, ¿estamos realmente proporcionando confort al paciente? ¿O le estamos quitando las armas a su propio sistema de defensa justo en mitad de la batalla? Es un equilibrio súper delicado entre el alivio inmediato y la sabiduría innata de nuestro cuerpo. Ahí os lo dejo para que lo penséis.